Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y también todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. La Corte, en un pronunciamiento anterior en la causa, declaró procedente el recurso extraordinario que había sido interpuesto por la citada en garantía contra la sentencia de la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, y así ordenó su devolución para que la Cámara se rectificara y dictara un nuevo pronunciamiento. Esta Cámara, por intermedio de la Sala H, señaló que si bien en principio el referido artículo no es inconstitucional, debía primar el criterio del fuero respecto a que una reducción en el prorrateo de los honorarios profesionales superior al 30% resultaría confiscatorio y así violatorio del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de nuestra Constitución. En el entendimiento que en esta causa justamente había habido una reducción superior al 30%, un 33%, insistió en declarar la inconstitucionalidad del artículo citado. Contra este pronunciamiento, la citada en garantía interpone un recurso extraordinario denunciando la vulneración de la garantía del derecho a la igualdad, el derecho de propiedad y de la defensa en juicio, garantías que así están establecidas según lo disponen los artículos 16, 17 y 18 respectivamente de nuestra Constitución. La Corte, en su anterior sentencia, había hecho referencia al fallo latino en el que se había pronunciado a favor de la constitucionalidad del artículo 730 del referido código. Entonces revocó esta nueva sentencia de la Cámara que se había expedido con total prescindencia de lo manifestado por la Corte en su anterior intervención. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más aires constitucionales tratando temas referidos a las cuestiones impositivas del comercio exterior. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor contador público Fernando Schettini, que es miembro de nuestro Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, docente universitario de grado y de posgrado, conferencista nacional e internacional. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gran gusto para nosotros. Bueno, aquí actualizándonos en función de la jurisprudencia respectiva a las cuestiones tributarias de el derecho aduanero y esta cuestión siempre tan controversial respecto del principio de legalidad y los excesos del Poder Ejecutivo y cuando se cuestionan ante el Poder Judicial. Sí, últimamente, digamos como que la jurisprudencia trató casos muy similares. Creo que es un buen tema, porque el tema de las tasas, últimamente lo fuimos tratando especialmente en un programa sobre tasas municipales, ¿no? Recuerdo. Sí. Pero en este caso, cuando vos combinás el concepto de tasa y el comercio exterior, se vuelve un tema
digamos, muy interesante porque hay un montón de cuestiones que realmente son muy conflictivas, ¿no? Sí, y además que repercuten también en las cuestiones económicas de las empresas, ¿no? De poder afrontar el gasto, porque que no es menor. No es menor, y si, digamos, hay un tema, yendo de lo general a lo particular, el mismo tema de tasas, y en cuanto digamos, a su razonabilidad en la retribución, en lo que representa la retribución de la tasa, que justamente no es un impuesto, es una tasa que retribuye un servicio. En el caso del comercio exterior es muy relevante porque históricamente la tasa de estadística que remunera el servicio estadístico del Estado, ¿no?, donde se analizan los flujos de comercio exterior, de importación, exportación, de divisas, etcétera, históricamente se trató el precio o el valor era justamente relacionado con el valor de importación, que no se condice demasiado con el concepto de tasa, porque la tasa por un servicio debiera tener un valor razonable y un valor prefijado de alguna forma, ¿sí? Al ser ad valorem se transformaba en un costo para la importación y exportación, porque la tasa estadística, recordemos que en el Código Aduanero está previsto tanto para EXPO como para IMPO. En general, digamos, la historia indica que siempre fundamentalmente se aplicó para importación. Así es. Con lo cual es un primer tema conflictivo. Sí. ¿Por qué? Porque a raíz de un conflicto internacional, ahí se empezó a topear el valor ad valorem, ¿sí? El valor proporcional. Exacto, si se está refiriendo a una cuestión proporcional al valor de la mercadería, es otra cosa. La tasa tiene que ver con un servicio, ¿no? Exactamente, los valores de la tasa pasaban a ser terriblemente elevados porque en general, digamos en promedio, esto nació con un 1,5 allá por el año 85, después pasó al 3%, ¿sí? El 3% sobre el valor de importación de una operación es un costo elevadísimo, ¿sí? Entonces hay un primer asterisco, un primer punto es la razonabilidad, ¿no? Además, Fernando, si me permitís un poquitito repensar este tema, cuando nosotros estamos hablando de la tasa de estadística y un porcentual sobre valor, también estamos hablando de alguna manera sobre el principio de la capacidad contributiva tributaria, ¿no es cierto? Que el derecho del comercio exterior se aplica sobre el valor de la mercadería, ese criterio de proporcionalidad. Nada tiene que ver con el concepto de la tasa. Exactamente, y ahí se cruza otro tema que tiene que ver con la razonabilidad, que es el principio de legalidad. Y esto también estuvo muy debatido, ¿sí? Los principios tributarios, por ejemplo, de reserva de ley, que siempre lo tratamos muchas veces acá, es aplicable a las tasas. El famoso fallo Camaronera, patagónica. Sí. Refresquemos el concepto del fallo. El concepto del fallo, que la Corte en su momento, digamos, aclara y define con mucha precisión que las tasas, que los derechos de importación y de exportación deben estar fijados por ley, ¿sí? Que no pueden estar establecidos por decreto a partir de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional. Entonces, ahí el punto es, los fallos recientes que tenemos justamente sobre tasa estadística, remiten al fallo Camaronera, y ahí hay toda una discusión si realmente ese fallo, que estaba relacionado con derechos de exportación, pueden ser aplicables también trasladables esos conceptos a la tasa estadística. Bueno, en estos es un tributo. Sí, es un tributo, claramente. La tasa es un tributo. Claro. Pero el tema es que lo están convirtiendo en impuesto al no ser una retribución. Claro. Y ahí se abre. No importa lo que se llama, es la realidad jurídica lo que importa. Exactamente, que en muchos momentos de la historia esto realmente se transformó en una barrera arancelaria. Claro. En un momento la tasa estadística llegó a ser del 10%. Sí, lo recuerdo. Después, a raíz de un conflicto internacional, digamos, justamente estábamos en infracción al artículo 8º del GATT.
Bueno, ahí luego se bajó ahí es muy específico el artículo 8 del GATT, que es el que establece que debe haber esa relación entre la tasa y el servicio. Y la prestación del servicio. Exacto. Exactamente. Bueno, ahí se bajó al 0,5%. En el medio también se habían establecido topes, porque se había dejado la estructura que sea ad valorem, sí, como en la actualidad. Sí. ¿Sí? Llegamos a la actualidad, que la alícuota es del 3%, encima, pero con topes muy elevados, sí, que también no son muy razonables. No. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, digamos, surgieron estos dos últimos fallos, que son en realidad del año 2025. En el caso DAS Argentina, sí. ¿sí? Es un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Sí. Y después hay un fallo también de la Cámara Contencioso Federal de Mendoza. Sí. Y todos en el mismo sentido. En el caso de Mendoza, el fallo salió unánime. En el caso local de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en el caso DAS, fue fallo dividido. Pero en realidad la mayoría de los jueces sostienen que el fallo Camaronera es aplicable a las tasas, ¿sí? Y ahí sucedió algo muy inesperado, entre comillas, que en el año 2019 se establece por decreto la tasa estadística, sí, cuando ya no había, en principio, basamento legal. Esto luego de alguna forma se subsana en el año 2020 con la Ley de Emergencia Económica, sí, que ahí, digamos, se estableció nuevamente la tasa del 3%. ¿Sí? Pero la Ley de Emergencia Económica, digamos, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 20. Después la Ley de Presupuesto lo amplió, prorrogó la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021, y ahí quedó sin efecto la ley. Pero en el 2021 luego por decreto... Claro, ahí, ¿sí?, quedó otra vez huérfano de quedó legalidad, huérfano de sustento legal. De sustento legal, con claro. Lo cual ahora, digamos, lo interesante del tema, a partir de estos fallos, es que desde el 22 a la fecha, la legalidad de la tasa estadística es al menos discutible, ¿sí? Y eso, totalmente, bueno, hay casos en el mercado que se está discutiendo esta cuestión. Claro, ¿y cuál es la repercusión, Fernando, de esto? Es decir, frente a un contribuyente, un importador que pagó la tasa de estadística y que bueno, va a la justicia y la justicia le da la razón. ¿Cuál es la obligación que esto genera en el Estado? Bueno, la obligación, si el importador presenta un recurso de repetición, obviamente en la medida, ya con estos antecedentes, claro, debieran ser favorables. La devolución es en pesos, no son los dólares que se ¿Hay precedente de esto? Sí. ¿Cuál sería el precedente? Hay antecedentes. Sí. El fallo DAS, ¿no? El fallo DAS, sí, y el fallo Colgate. Exacto, sí. Ambos del 2025. Sí. Y el punto en cuestión es qué hacemos de ahora en adelante, claro, porque realmente la tasa estadística en la actualidad, los importadores lo están ingresando, ¿sí? Pero están ingresando el 3%. Están ingresando el 3%, ¿sí? con topes, sí, pero realmente los topes, otra parte de la discusión es más allá de la legalidad, después está el valor del servicio, que es una discusión bastante más difícil de dar. Sí, por supuesto. Pero el tema de la legalidad es un punto muy importante que se puede plantear, presentar una acción declarativa de certeza, de constitucionalidad de la tasa estadística, tanto del decreto del 901 del 21 como el del 1140 del 24, que establece la vigencia de la tasa estadística hasta el 31 de diciembre del 2027. Sí. ¿Sí? Con lo cual, yo creo que hay con qué. Hay con qué. Sí. Hay con qué batallar. Bueno, muy bien, Fernando. Bueno, después entramos a otro terreno que tiene que ver con la implementación del sistema electrónico de notificaciones, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad tiene que ver con el fallo Pirelli.
que tiene que ver con valoración de importación, y hay una cantidad de fallos sobre esta cuestión. Las regalías que paga Pirelli en su momento con motivo de la asistencia técnica. Qué interesante. ¿Sí? ¿Podés desglosarlo un poquito? Porque sí. Hay un tema de valor, y más, después vamos al tema de la notificación, sí, pero también me pareció muy interesante la discusión en el fallo, claro, respecto a la conformación del valor. Exactamente. Bueno, ahí en el fallo, como vos decías, hay dos cuestiones muy importantes. Primero, cómo se notificó el cargo suplementario. Sí. El cargo suplementario, la aduana considera que fue respondido, digamos, fuera de los plazos, le da por decaído y por confirmado el ajuste, y ahí lo que se discute es justamente si la notificación fue bien hecha por el SIGNEA. Sí, que se tiene que dar por notificado. Se tiene que, claro. La cuestión es que cuando se inicia el expediente de valor, y de acuerdo con lo que establece el Código Aduanero, en la primera presentación, la empresa fija un domicilio especial para todo el trámite del análisis de valor. O sea, ellos estaban registrados en el SIGNEA. Ellos estaban registrados en el SIGNEA, lo que pasa que en el 2018, que es cuando se notificó, la utilización del SIGNEA era optativo. Exactamente. Hubo como etapas en el SIGNEA. Claro, exactamente. Se pasa a ser obligatorio en el 2021 en el transcurso de la pandemia. Sí, sí. Entonces, como esto había sido notificado en el 2018 y correctamente notificado al domicilio especial que había establecido la empresa en el inicio del procedimiento, bueno, por más que luego el cargo suplementario se haya notificado por el SIGNEA, en realidad debió haberse utilizado el mismo canal que se había establecido al inicio del procedimiento administrativo. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, esto en definitiva el Tribunal Fiscal resuelve a favor de la empresa, porque consideró que al haber sido optativo en el año 2018 y al haber la compañía haber establecido un domicilio especial, tal como lo establece el Código Aduanero, bueno, estaba mal notificado por el SIGNEA, ¿sí? Y consideró que la apelación que había realizado la compañía había sido en los plazos... Sí, además, calculo que debieron dar por constituir el domicilio legal. En el expediente, digamos, la aduana tiene que dar por constituido. Claro. Y lo dieron por constituido. Y evidentemente... Era el que estaba constituido. Calculo, claro, no claro. Lo veo, pero sí, entiendo que tiene que ser así. Tal cual. Bueno, y esta es una parte de la discusión que es más procedimental. La parte de pero es muy importante el tema de la notificación, explicamos a la audiencia, porque tiene que ver con la defensa en juicio. Exactamente. Es decir, si no notificas como realmente corresponde y se da por decaído el derecho a la defensa, en este caso se hacía el ajuste, ¿no? Claro, porque se le hacía el cargo por el ajuste. Se le hacía el cargo, el ajuste suplementario que realiza la aduana está fundamentado en los artículos 1 y 8 del acuerdo de valor. El artículo 1 del acuerdo de valor establece que el valor de importación es el precio realmente pagado por pagar, que puede estar complementado con pagos suplementarios que se hacen al proveedor bajo distintos ítems. Uno de ellos son regalías. Vos puede ser que estés importando una mercadería, que el valor de esa mercadería sea 100, pero que si a su vez vos pagás regalías que están relacionados con esa mercadería, que es una condición de venta, de la venta de esa mercadería física, y que ese precio en la mercadería física no está incluida ya la regalía, entonces lo que dice el acuerdo es que esa regalía hay que incorporarla a los 100, que es el valor físico de la mercadería que se está importando. En este caso Pirelli lo que hacía, las materias primas las importaba de la casa matriz, pero esa misma materia, no era condición de compra el hecho de que tenga que pagar la regalía. O sea, la regalía la pagaba por
por otras cuestiones, que era asistencia técnica, asesoramiento técnico para producir Claro. el producto final en el país, pero no estaban relacionadas con la materia prima, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy interesante. Es un punto muy interesante, central, y es básicamente el segundo, que es la condición de venta. Sí. Es lo más discutido a nivel local e internacional. Hay fallos a nivel internacional muy interesantes sobre este tema. Es un tema muy conflictivo porque también en algunos casos, no como este, sino un poco más complejos, a veces se presume, digamos, la condición de venta, ¿sí? Dependiendo cómo sea la estructura del negocio. En este caso era bastante simple porque eran mercaderías... Que era lo que ellos también tratan de fundamentar, o de expresar, que es así muy claro. Que no daba lugar a una segunda interpretación. Exactamente, porque no se cumplían ninguna de las tres condiciones. ¿Sí? No estaban relacionadas con la regalía, no estaba relacionada con las materias primas importadas, no eran condición, ¿sí? de venta de la mercadería, o sea, el pago de la regalía no constituía una condición, digamos, la importación, para la importación de la mercadería, y no estaban incluidas en el precio. Con lo cual, por mayoría... La aduana dice que sí, en su momento. Claro, exactamente. Bueno, hacen el ajuste suplementario, y la compañía apela a esto. En el Tribunal Fiscal le dan la razón a Pirelli, justamente por no cumplirse estas tres condiciones, que están establecidas muy claramente en el Código de Valor. Sí. El desarrollo que hace uno de los vocales del Tribunal Fiscal es muy ilustrativo, ¿sí? Casi como un docente, ¿sí? Lo explica muy bien el desarrollo de esas tres condiciones que deben darse. Sí. Y bueno, y finalmente el fallo sale a favor de la compañía. Veremos si la aduana va a apelar, digamos, este fallo. Bien, vamos a hablar un poquito, nos quedan unos minutos, tanto hablamos del fallo Camaronera, ¿no? De esta cuestión de la delegación legislativa. Sí. ¿Querés hablar un poquito de eso? Y también si referir a la cuestión tributaria, si se quiere. No, a ver, en general, porque eso no solo es para el derecho aduanero. Recordemos que el fallo Camaronera estaba referido a una resolución del Ministerio de Economía 11 del 2002, sí, y que básicamente esa resolución, en el tiempo que estuvo vigente, no tenía convalidación legislativa, ¿sí? En los casos que nos referimos, cuando nos vamos a tasa estadística, sucede lo mismo, digamos. Claro. El decreto del 2019 no tenía aval legislativo. Claro. Entonces, la enseñanza o la doctrina que deja el fallo Camaronera, porque esto después se replica en un montón de antecedentes y decretos sobre derecho de exportación, como el 793 del 2018, que se habló muchísimo o se debatió muchísimo, y hay una cantidad de fallos, incluso en la actualidad, que siguen la misma línea, que en la medida, digamos, que los derechos de exportación se hayan ingresado hasta la ratificación legal del decreto, bueno, en la parte no ratificada, todos piden la devolución de los derechos de exportación ingresados. Claro. Eso pasó con el decreto 793, pasó con la resolución 11 del 2002, y pasa también con otras resoluciones posteriores que se dieron en distintos fallos, siempre con la misma doctrina del fallo Camaronera. Y ahora este mismo fallo se replica para tasa estadística, con lo cual es muy interesante, porque también la discusión pasaba por la cuestión si ese fallo que estaba referido a derechos de exportación es replicable o aplicable a la tasa estadística. Y la Cámara viene a confirmar que sí,
Sí. porque es un tributo. Sí, y también me parece interesante es el devenir de los hechos en el sentido que esto sienta precedente, no sé si van a apelar, esto está apelado, no sé si está apelado ante la Corte, porque la Corte algo tendrá para decir. Sí, por supuesto. Yo creo que esto se va a apelar. No sé efectivamente si está apelado, pero seguramente se va a apelar, y lo que esto traería, digamos, como un efecto, casi te diría, automático respecto hasta de la tasa de estadística de ahora, ¿no? Efectivamente. O sea, es decir, nosotros este tipo de desprolijidades, porque son desprolijidades al fin. Sí, es muy llamativo. Incluso los considerandos... ¿Tienen consecuencias? Sí, es llamativo. Realmente es muy llamativo. Y hasta incluso, si uno ve los considerandos del decreto del 1140, digamos, claramente tiene otro sentido, sí. hasta incluso el 901, sí. Como que la tasa estadística se trasluce que está utilizada también para otros fines, que son por más eso creo temas que impositivos, si la Corte... se refiere a desequilibrios fiscales, claro. o la tasa de consular que aplica Uruguay, entonces eso genera una... no son los fundamentos justamente de la tasa estadística, y es realmente llamativo. Uno no puede anticiparse obviamente a lo que va a decir la Corte, pero si sigues el lineamiento de lo que establece la Corte, es como que realmente ve complicado el panorama, digo, para el Estado, ¿no? Exacto, yo para creo que esto tendría que ser fue mínimamente ratificado, tendría que estar ratificado por ley. Pero o sea, no cumple con el requisito. Claro, por lo pronto, desde el 2002 a la actualidad, ahí se abre una ventana para los importadores de analizar qué es lo que tienen para accionar, para reclamar, ¿no? En definitiva. Bueno, y puede ser que tengamos en algún tiempo algún fallo de la Corte, y eso va a ser muy va a ser, el pronunciamiento de la Corte en estos, por lo menos en el caso DAS, los que le siguen, análogos, y bueno, Colgate o Palmolive, ¿no? que son los que tenemos de recientes, bueno, va a ser muy interesante, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, Fernando, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Y hasta la próxima ocasión. Bueno, gracias. Nosotros, como siempre, nos volvemos a encontrar aquí por Metro.